¿cómo entiende usted la comunicación de hoy? Pues como un objeto complejo, inacible, dinámico, absolutamente dotado de sentidos desde muchísimos aspectos disciplinares o desde muchísimas ciencias y campos, y no termina de ser totalmente comprendida en todos sus desarrollos, ni metodológicos ni epistemológicos. Entonces creo que la comunicación de hoy no solamente es un asunto que pasa por la posibilidad del encuentro social, sino también del encuentro mediático, a veces mediado, a través de mediatizado. Desde esa perspectiva, ¿qué es para usted la comunicación circular? El modelo circular retroactivo es un modelo creado por la Escuela de Palo Alto en California. Es un modelo que se basa básicamente en formas de comunicación no necesariamente tradicionales, sino formas de comunicación estructurantes, como por ejemplo los famosos axiomas de la comunicación del interaccionismo simbólico por un lado, y por el otro de la Escuela de Palo Alto, que establecen que la gente tiene formas de comunicarse y que la cultura es una mediadora en esas formas de comunicarse. ¿Considera que es eficaz? ¿Por qué? Yo no hablaría de eficacia en la comunicación, porque es que hay muchos factores que la hacen ineficaz o eficaz. Yo lo que creo es que toda comunicación depende del contexto, y esa es una de las cuestiones que evidencia la Escuela de Palo Alto en sus investigaciones sobre comunicación, sobre metacomunicación y sobre la famosa teoría de sistemas que le aplican a la comunicación circular y retroactiva. Y depende básicamente del contexto. Entonces, si depende del contexto, no podríamos hablar de eficacia, porque la eficacia en ese tipo de términos es estándar. Y si depende de un contexto, entonces no se puede estandarizar la comunicación. Bason nos plantea que hay sistemas de comunicación que van más allá de los idiomas. ¿Considera usted que esto es posible? ¿Cómo? ¿Dónde? Lo que pasa es que para las teorías, por ejemplo, semiológicas, el lenguaje del cuerpo es también una forma de idioma, o sea, más bien, el lenguaje superior a un idioma. En ese caso, el lenguaje no verbal haría parte de una serie de códigos y de formas de comunicación que son absolutamente leíbles o legibles, y que pueden ser también asociadas, vuelvo y le digo, a una cultura, ¿sí? Entonces, un gesto que en esta cultura representa algo, en otra cultura puede representar justamente lo contrario. Por supuesto, está por encima de lo idiomático, está más cercano al lenguaje como tal, y pertenecería a otro orden, pues a un orden no tan lógico como el de las construcciones idiomáticas. Algunos autores aseveran que todos los seres vivos se comunican. En otras palabras, es imposible no comunicarse. En la película La escafandra y la mariposa se refleja un nuevo sistema de comunicación, el parpadeo. Con este ejemplo queda claro que la comunicación no es solo un lenguaje hablado ni escrito. No, por supuesto que no. Todo el lenguaje basado en los gestos, en las entonaciones de voz, basado, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con el cuerpo y con sus usos, está estudiado por una forma de comunicación que se llama kinesia, ¿sí? Y la ubicación espacial, la manera como nosotros nos ubicamos en el espacio o en un ascensor o en distintos lugares públicos, es estudiado por otra forma de comunicación más antropológica o más sociológica, que es proxemia, que es la posibilidad de demarcar unos territorios e indicar algunas cosas con nuestro cuerpo o con los objetos que nos rodean. Esas dos formas hacen
que la comunicación puesta en contexto tenga infinitos significados. La escuela de Chicago, una escuela sociológica a principios del siglo XX, estudió, por ejemplo, las formas del lenguaje entre los seres humanos que habitaban en la ciudad. Erving Goffman estudió a los seres humanos que estaban circunscritos, por ejemplo, en cárceles o en manicomios, para saber cómo se demarcaban los territorios y cómo sin el uso de la palabra articulada o sin el uso de la escritura se estaban comunicando cosas, por ejemplo, agresividad o empatía o distintas otras cuestiones que tienen que ver con el ser sociológico, con el ser psicológico y tienen que ver con cómo los seres humanos somos ante todos objetos o sujetos comunicantes. La comunicación asociada a cualquier cantidad de sentidos posibles se le llama análoga y supone los lenguajes no verbales. Por el contrario, cuando el sentido de la comunicación es uno solo, se le conoce como digital, y se supone que lo digital es una conducta aprendida. ¿Cree usted que la cultura es la encargada de hacer esa introyección de lo digital? Lo primero es que yo no creo necesariamente que lo analógico se remita exclusivamente a la presencia física no mediada. Uno podría tener relaciones analógicas mediadas por la presencia de otro tipo de cuestiones, no necesariamente medios mediatizados, sino por otro tipo de medios. Uno ve, por ejemplo, en un pueblo cómo la conducta de sus habitantes se habitúa a la presencia de un vehículo, pero no es el vehículo el que lleva la vía, sino que es la gente la que lleva la vía. Lo digital, en cambio, para mí, implica más otras cosas, como por ejemplo asuntos de interactividad. Bason, Goffman, Edward T. Hall, Paul Watzlawick hablaron de interaccionismo ante la posibilidad de lo analógico, de lo que decías hace un momento, de la presencia humana. Y por eso, ante la presencia humana es que dicen, es imposible no comunicar, ¿sí? Todo comunica, es imposible no hacerlo. Yo no lo dividiría tan tajantemente lo analógico de lo digital, ¿sí? Yo lo que creo es que en ambas situaciones tenemos la presencia de un medio que puede permitir o el encuentro o la separación. Uno a veces está en medio de la muchedumbre y está separado del mundo. Entonces yo no establecería esa frontera tan definida, pues. Algunos autores afirman que la comunicación es un fracaso. ¿Usted qué opina? Yo creo que la comunicación es de esto que llaman, Thomas Kuhn le llama una disciplina preparadigmática. Yo creo que la comunicación nunca logró el estatus de ciencia para su fortuna, porque las ciencias se dogmatizaron, sobre todo en el último siglo, se concentraron más en lo metodológico que en lo interpretativo. La comunicación es ante todo interpretación y hoy asistimos al velorio, por no decir al entierro aún, de las ciencias dogmáticas y paradigmáticas tal y como las conocimos.